El abogado del expresidente constitucional de la República, Alejandro Toledo, está con nosotros, el doctor Roberto Su. Bienvenido. Diego, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. Para comenzar, ¿cómo tomó la segunda sentencia de su patrocinado? Mira, nosotros teníamos presupuestado que esto iba a ocurrir, porque en el desarrollo del juicio del caso Ecoteva, la Fiscalía se colgó del caso Odebrecht. El caso Ecoteva, la Fiscalía sostiene que todo el dinero que circuló por los bancos, parte de eso llegó al Perú, es una suerte de autolavado. El señor Toledo generó los dineros de los acuerdos que tuvo con Barata y por lo tanto todo es de él. Entonces, basándose en que es un delito autónomo y no necesita probar la actividad criminal previa, dijeron, con la sentencia de primera instancia del caso Odebrecht, que se dicta el 31 de octubre del 2024, ya tenemos el caso. El problema para la novena sala en el caso Ecoteva es que el caso Odebrecht está en apelación y nosotros aspiramos como defensa mínimamente que se anule el juicio por una serie de vicios procesales que se han cometido, que vulneran el debido proceso y el derecho de defensa, o que se revierta la decisión. Pero finalmente hay una instancia suprema. Entonces, ¿cuál es la que están apelando? ¿La de los tramos 2 y 3? Claro, el caso Odebrecht... 20 años, 6 meses. Correcto, y el 16 de octubre empiezan las audiencias de segunda instancia. ¿Para esa apelación? Para esa apelación. Ok. Pero el caso de Ecoteva es más reciente, ¿no? Eso tiene una condena de 13 años y 4 meses, que es sí, el caso de Ecoteva en sí. Solamente por lavado de activos. Lavado de activos, claro. Lavado de activos. Ahí no hay colusión. Sin embargo, el delito previo han considerado ellos el caso Odebrecht. Pero son dos casos. En realidad es uno solo. Porque si la actividad criminal previa para el caso Ecoteva es el dinero que se produce de la colusión que habría existido entre Barata, Toledo y Maiman, entonces esto es parte de la actividad criminal, de lavado de activos. Lo que es que en la primera sentencia hay cosas que no están contenidas en la segunda. Han hecho un corte, han dicho nosotros nos quedamos hasta confiado y lo que pasó de confiado a Costa Rica y Perú, eso corresponde al caso Ecoteva. Porque la entrega de obras públicas a favor de constructoras brasileñas previos pagos de un soborno no tiene nada que ver con Ecoteva. Según la teoría fiscal, sí. Es lavado de activos. Claro, pero la actividad criminal previa sostienen ellos que es la colusión. Ok, pero en Ecoteva. En Ecoteva. Entonces, ¿pero en Ecoteva hay o no hay colusión? No se investiga ni se condena por colusión, pero como actividad criminal previa se ha establecido que es la colusión. ¿Eso lo han decidido apelar ya? Ya está, con recurso de nulidad, ya han concedido el recurso, entendemos que en los próximos días va a subir el expediente a la Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema. Ahora, hoy el Poder Judicial ha solicitado, respecto a una cifra que es bien específica que ellos dan, ¿no?, a las autoridades de Costa Rica, decomisar y repatriar $6.635.000 que yacen en las cuentas de Eco State Consulting S.A. ¿Eso cómo se va a manejar? A ver, cuando Joseph Maiman se acoge a colaboración, en la sentencia de Joseph Maiman, que es homologada por el juez Concepción Carguancho, se establece que esos $6.635.000 los tenía Maiman bajo su control en la empresa Eco State, que estaba presidida por Savi Sailán, que es un funcionario de Maiman. Y en la sentencia se compromete a hacer las gestiones para que ese dinero venga al Perú. Estamos hablando de una sentencia homologada en diciembre del año 2019. Han pasado casi 6 años, ni la Procuraduría ni el Ministerio Público se han preocupado de que ese dinero venga al Perú. Pero tú conoces que hace 2 años aproximadamente, en el 2023-24, salió una noticia que Costa Rica se había apropiado de ese dinero. Costa Rica había sostenido que el lavado de activos se había hecho en su territorio y por lo tanto parte de una reparación para ellos era ese fondo. Por lo tanto, sé que el juez Concepción Carguancho ha solicitado que le entreguen ese dinero, pero creo que Costa Rica le va a responder que ese dinero ya pasó a las arcas de ellos. ¿Ese dinero ya fue poseído por Costa Rica? Lo que salió en noticias es eso, ¿no?, que Costa Rica ya ha tomado posesión de ese dinero. Pero eso no creo que se pueda tomar como una prueba formal, ¿no? Un titular que salió... No, pero es una postura del gobierno costarricense. Citaban un proceso judicial donde se había establecido que la actividad se había desarrollado en su territorio y había un perjuicio al Estado costarricense y por lo tanto ese dinero pasaba a ser parte de una reparación. Pero el total queda, o sea, a alguna cifra objetiva tendríamos que ceñirnos, ¿no?, si le vamos a hacer seguimiento al proceso. Si sumamos las dos sentencias, según nuestro ordenamiento,
Toledo recibió depósitos por un total de poco más de 34 millones de dólares. Maiman en esta sentencia reconoce que él ha recibido 34.250.000. Exactamente. Cuando Maiman declara en prueba anticipada ante el juez Concesión Carguancho, él dice, de esos 34, 13 millones es lo que me debía Odebrecht a mí por unos negocios lícitos que yo tuve con ellos sobre etanol en Colombia. Por lo tanto, ese dinero yo no lo voy a devolver. Pero eso es... Ya, entiendo que desde la óptica abogadil más estricta no se puede corroborar, pero eso es, si no existe Toledo... Pero no solamente es eso, sino que los fiscales y el procurador Jorge Ramírez le preguntan a Barata en Curitiba, en una declaración del año 2019, sobre los negocios lícitos, y Barata le dice, no, yo todo lo que le he pagado a Maiman es lo que hemos quedado. Yo no tengo ningún negocio lícito con ellos. Pero a pesar... Claro, lo que le han para Toledo. Pues. Supuestamente para Toledo, pero pagado a Maiman. Entonces la pregunta es, ¿por qué los fiscales no le cobraron a Maiman ese dinero? ¿Por qué no le pidieron que lo devuelva? Cerraron el acuerdo. Bueno, pero murió. Pero su familia se ha quedado con el patrimonio. Ok, pero ese es otro tema, ¿no? Estamos mezclando todo en una sola. El tema, el presidente de la República es la figura central. Sí, claro. Aquí. Si yo remuevo... Es que esto pasó hace 2 semanas cuando vino acá el abogado de Kuczynski. Y me dijo que... ¿cómo se llama el chileno? Sepúlveda había cobrado lícitamente unos negocios que tenía y yo le dije, claro, tú remueves a PPK de ahí, eso no jamás hubiera existido en Westfield Capital, ¿no? Lo mismo digo acá, ¿no? Maiman jamás podría haber hecho lícito o ilícito sin Toledo, y él lo cobró. Claro, lo que pasa es que la famosa reunión de Río de Janeiro del 4 de noviembre del año 2004... Esa está documentada. Ya, no está documentada. Eso está en el registro oficial de reuniones del presidente. No está documentada, no está aprobada. Los jueces en el caso Odebrecht, para poder establecer que esa reunión existió, han tenido que falsear información. Incluso han señalado que que Maiman habló con Toledo antes de viajar, lo cual es completamente falso. Porque ¿Toledo Maiman ha negado esa reunión? Pero por supuesto, esa reunión no está aprobada. Incluso Barata dice, ahí estuvo Maiman, Sailán, Weinstein, todos lo han negado. ¿Pero no ¿qué ha aceptado Toledo? ¿Ha aceptado algo? No ha aceptado responsabilidad, pero tampoco se le ha aprobado estar presente en esa reunión. Tú sabes que un presidente de la República no camina de un punto a otro en una ciudad extranjera. No, por eso digo, yo sí he investigado eso en su momento, en el contexto de la denuncia que hizo y la investigación que hizo Marco Vázquez. Si mal no recuerdo, sí había documentación de la existencia de esa reunión. No, Marco Vázquez no llegó a esa reunión. Marco Vázquez se limitó a trabajar el caso Ecoteva, la compra de los bienes, el pago de las hipotecas. En el contexto de eso, yo lo investigué hace algunos años y sí encontré existencia de documentación. No existe documentación que pruebe que Alejandro Toledo se trasladó del Hotel Copacabana para ir a esa reunión donde se habrían puesto de acuerdo. No existe. Tampoco existe evidencia de que Toledo haya tenido conversaciones con Maiman, ni telefónicas ni personales. No existe. Pero hay grabaciones telefónicas, las famosas, usted las conoce. No existe grabaciones de Alejandro Toledo. Las famosas grabaciones que dice Barata paga, ya sabe usted. Es el dicho de Barata, que en su momento, pues, toda la prensa lo celebraba, ¿no? Cada palabra de Barata era realidad. Yo no celebro ni no celebro. Yo solamente quiero que la corrupción se penalice. Claro, pero a una persona tú no la puedes condenar porque un colaborador da una versión que no se corrobora. Y ese es el caso de Toledo. O sea, ¿por qué no sacan las pruebas de lo que dice? ¿Cuál es la explicación legal? A ver, vayamos a Ecoteva, porque lo otro me parece a mí bastante obvio, ¿no? Pero Ecoteva, ¿de dónde fue a comprar una mansión de 3 punto tantos millones en Casorinas y una oficina en el edificio Omego de un millón y tanto? Cuando esta investigación empieza en el año 2013, Maiman declara y presenta contratos donde él había autorizado a Eva Fernemu, unos contratos de nominales que él presenta apostillados, legalizados, traducidos de Israel, y él dice, estos son los contratos donde yo ejerzo el control sobre mis bienes. El dinero de confiado es mío, presenta documentos del banco que lo acreditan como beneficiario de las cuentas, los dineros de Costa Rica son míos, y todo lo documenta. El problema es que la fiscalía no le creía. Le decía no. Es que es inverosímil. Y después transfieren los 5 millones a Eva Fernenbuch para que se compre las propiedades acá. Se hace un préstamo con un banco por 3 millones y viene 2.300.000 en transferencias. Pero ya con ella. Claro, con Eva Fernenbuch. Ya, eso es inverosímil. Pues. Pero una señora mayor que no sabía ni leer ni escribir. No, pero las propiedades estaban registradas a nombre de Eva, pero contra documentos notariales en Costa Rica a nombre de Maiman. O sea que al final él estaba asegurado, en el caso que le pasase algo a la salud de la señora, él tenía su seguro. Por eso, ¿y por qué no las compró él directamente mediante otro mecanismo? Porque Maiman no compraba propiedades en el Perú a nombre de él. Él tenía una oficina. ¿Por qué no?
porque su forma de comprar era a través de offshore o de terceros. Eso ya es cuestionable. No. Mira, ¿Usted tiene propiedades que no están a su nombre? No, pero Maiman sí tenía propiedades. En el año 96 compra una oficina en Miraflores, que es conocida, a nombre de una empresa Manintratco. Y cuando compra su departamento en Barranco en el año 2001, sí, a pero nombre de un offshore. No a la suegra del presidente de la República. No, pero ya no era presidente de la República, Alejandro. Estamos hablando del 2012. El dinero entró como consecuencia de su paso y la concesión de obras. El dinero lo ha obtenido Maiman. La pregunta es, ¿Odebrecht pagó para que le adjudiquen la Buena Pro? ¿Quién le podía...? ¿Cuál de todas? No, pero ¿quién le podía ganar a Odebrecht una licitación? Las otras empresas brasileñas. Pues tenía que existir una licitación. Claro, pero entonces pagó para que le adjudiquen una obra, sí, porque podía perder la licitación. Sí, claro, sí. No, el Club de la Construcción de Brasil existe desde el año 2001. Acá también existía, pero era una mafia. Y Indecopi también ha establecido que existía un Club de la Construcción desde el año 2001-2002. El Club de la Construcción es una mafia. Las empresas se repartían las obras. Es una mafia. Claro, pero entonces, lo que no se ha visto y lo que los fiscales no han querido investigar es lo que Odebrecht ha comprado. No es la adjudicación de la Buena Pro, porque ellos se ponían de acuerdo y se distribuían las obras, y no iba a pagar 35 millones para que le adjudiquen una obra que se la repartían entre ellos. No. Lo que Odebrecht ha comprado, y eso creo que es algo que poco se dice, es una estructura financiera. Esto, parte del engaño del Club de la Construcción es la simulación de licitaciones. Te decían, ahora tú... Pero la simulación era una distribución entre ellos. A la fe pública, entre ellos se distribuían las obras, se las repartían. Pero el pago que hace Odebrecht está vinculado a la estructura financiera que consiguen. Y esa estructura financiera le permite ejecutar una obra de casi 800 millones sin que ellos saquen $1 de su dinero. El gasoducto es la más cara en la historia. Bueno, esa ya es gestión del señor Humala. No, pero en el tiempo hay que andar. No, yo no puedo decir, no, yo me quedo solamente con esta. No, Odebrecht ha pervertido toda la administración pública en sucesivas administraciones, y algunas de las obras son emblemáticas. Yo he leído solamente algunas, pero no me quiero desviar de eso, porque en todo caso eso ya lo sabemos, ¿no? El tema es 5.3 millones de dólares en favor de Eva Fernenberg, suegra de Alejandro Toledo. Se realizan las compras inmobiliarias de manera bien difícil de probar, por más buen abogado que pueda ser usted. Bien difícil de probar. Por eso ha recibido la sentencia. Nosotros no hemos tenido que probar. Esos documentos los ha presentado Maiman. O sea, estos documentos no los presenta la defensa de Toledo ni de Eva Fernenberg. Maiman, cuando declara con su abogado Mazuelos, le entrega a la fiscalía las copias certificadas, apostilladas y traducidas. O sea, ¿de qué demuestra eso? Que él quiso comprar bienes a nombre de y ordena que se vendan los bienes pequeños. Con dinero de Odebrecht. Hoy se sabe, obviamente, pero en el año 2012-13 no se sabía. Hasta el año 2017 que se conoce que Barata le había pagado 20 millones, que al final no fue 20, sino fue 35. Ya, pero entonces usted niega entonces que Toledo haya recibido sobornos. Totalmente. Y no se ¿Usted niega eso? Sí. No existe pruebas. Mira, 35 millones. Vamos a hacerlo rapidito, 35 millones. 13 millones se quedan con Maiman porque él dice que eso es de sus negocios lícitos. De los 20 millones que se van a Costa Rica, Maiman se lleva 6 millones a Israel en el año 2013 y se lo gasta. En el acuerdo que firma con los fiscales dice voy a devolver esa plata pero con $750,000 menos. Y los 6.600.000 quedan congelados. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que se llevó Toledo? ¿Dónde están los 20 millones para Toledo? Sí, pero hay 3 otras empresas también que están en la foto, que recibieron 21.250.000. Pero de esas empresas... Ecotech Consulting, Milan, Ecotech Consulting y Cirlon Dash Diego, Consulting. de esos 21 millones, 5.300.000 vienen al Perú, 6 millones se van a Israel para que lo gaste Maiman y 6.600.000 quedan congeladas. Es que Barata ha confirmado no, que se transfirieron. Barata ha confirmado y hay una ruta del dinero que se ha podido elaborar en base a la información bancaria, pero esa ruta de dinero no toca a Alejandro Toledo. Sí, pasa por Maiman y se queda con Maiman. Pero es debido a una adjudicación que no siguió el debido proceso, se sacó el SNIP. O sea, pretendemos responsabilizar a una persona por lo que hizo otro, un tercero. ¿Cómo que es otro? Claro, si tú me dices, oye... La presión viene de presión. A nadie se le ocurre sacar de motu propio el SNIP. Pero eso es una conjetura. No. Con esa conjetura tú no puedes condenar a nadie. O sea, porque a un familiar tuyo le entregan dinero, tú eres culpable. ¿Cuándo más ha pasado eso en la historia? Que a una empresa como Odebrecht, que ganaba contratos importantes, se le saque del SNIP y se le conceda a dedo. ¿Cuándo más? Dígame un caso más. Si tú lo observas por el lado de que... Nunca ha pasado. Pero tampoco es creíble que le hayan pedido 35 millones por una obra en esa reunión del 4 de noviembre del año 2004, y te voy a dejar 2 datos. Al 4 de noviembre del año 2004 no existía
el costo de la obra. Al 4 de noviembre no existía licitación pública, no existían bases. Claro, no existía el costo porque todavía pero no sin, no sabía, sin embargo, nunca, cuando Barata declara, nunca se dice, llevó a cabo el proceso. Barata dice, me pidieron 35 millones y me ofrecieron dos cosas, que iban a modificar las bases, que no existían, y que el cronograma no se iba a modificar. No existía. Pero entonces, ¿por qué dices que le iban a modificar las bases? Ellos iban... En todo caso, Barata dice que le iban a modificar las bases. Ah, claro, las bases para darle las facilidades que ellos querían. Pero ellos iban a poner su precio y se le iban a dar a dedos. Pero no existían bases. A esa fecha no existían bases. Nada, doctor, porque no se siguió un conducto regular. Todo se da a partir de enero del año 2005, donde se aprueban las bases y se lanza la licitación, creo que eso es el 18 o 19 de enero del año 2005. Entonces, ¿cómo es que Barata da una versión y dice, me pidieron 35, pero pagamos 20 porque no cumplieron? Entonces Toledo tiene que responder por qué se sacó del SNIP. Pero el proyecto del SNIC... ¿Le han preguntado eso en las claro. ¿Y por qué respondió Toledo? Y lo que se ha aprobado en juicio es que ese proyecto lo elabora el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sí, pero el Toledo firmó con Odebrecht en el Palacio de Gobierno. El presidente de la República... el presidente de la República firma todos los dispositivos legales. No con eso. Se tomaban fotos y se iban a todos lados con Marcelo Odebrecht y Barata. El presidente de la República participa, Diego... En todas las ceremonias oficiales en Palacio, el presidente firma por mandato constitucional todas las leyes y decretos supremos, pero no significa que él sea el hacedor de las normas. Yo le estoy diciendo que si usted encuentra otro caso donde haya pasado esto en la historia, me lo traiga y yo lo divulgo acá. Donde haya sido retirada así una obra del SNIP para saltearse el conducto regular. Yo lo saco. Me comprometo. Durante el gobierno del señor Toledo, creo que son 9 o 10 proyectos que se exoneraron del SNIP. Tal vez no del impacto de esta, pero que hubo exoneraciones del SNIP. No. Sí, te las voy a hacer llegar con tu productor, los decretos supremos. Por decreto supremo, ahí está. Pero este es un decreto supremo. Pero ¿Por qué? Pero, sí, pues, Diego, en todos los casos la exoneración del SNIC es el decreto supremo 022-2005. Claro, pero en esta obra. No, por eso te digo, son 8 o 9 proyectos que se han exonerado del SNIP durante el gobierno del señor Toledo. Y esos proyectos se han generado en cada sector, en cada ministerio. Sí, pues, y los abogados y los que han... El tema es que en uno de esos, y aparte lo declaró de interés nacional también. ¿Se acuerda de eso? La ley 28.214, no la declaró él. No. Es una ley que la observó el Ejecutivo y el Congreso votó por insistencia y la promulgó el presidente del Congreso el 30 de abril en el Día del Peruano. O sea, no la sacó Toledo, eso es otro mito. No fue Toledo, Toledo observó la ley, la autógrafa. Ok. Los otros 8 casos, ¿habían acusaciones de corrupción? Que yo conozca, no. No, pues por eso. Que yo conozca, no. Pero, o sea, significa que en esas 7 aparecen acusaciones, automáticamente el presidente es el responsable por haber firmado. No, se suma un cuestionamiento. Es que ya el Tribunal Constitucional ha establecido en una sentencia en diciembre del año 2024 que al titular de pliego o jefe de Estado no se le puede responsabilizar por todo lo que ocurre en el sector, porque eso lo convierte en responsable de todo lo que ocurra. No, pero uno va atando los cabos, y acá sí hay una estructura delictiva. La estructura es de Odebrecht, la estructura es de Maiman. Por ejemplo, tú me dices, Toledo le han pagado 34 millones. Maiman podía hacerlo sin Toledo, usted sostiene. Pero por supuesto. ¿Cómo podía firmar esos contratos salteándose el SNIP, el conducto Diego, sin conocimiento de Toledo? Tú te olvidas que en el año 2006, mira, te estoy hablando, 2006, Alan 1. En el año 2006, Alan 1, se firma un decreto supremo por el presidente García. 2006 fue Alan 2. Perdón, 1986. Alan 1. Se firma un decreto supremo que autoriza a Joseph Maiman con su empresa MIC para que compre papeles de deuda externa por $100 millones. Ya. Meses antes había negociado con Belaúnde 2 para que pueda vender papeles de deuda externa. O sea, Maiman era un tipo que en el mundo financiero se movía a una gran escala. No es cierto que era un pequeño que se hacía pasar por grande. Ya había hecho negocios con el Perú. Entonces yo no creo que para Maiman haya sido muy difícil. No es igual. Es una persona, para comenzar a comprar papeles, títulos de valor de un Estado, no es igual que ejecutar una obra física que demora años, que tiene muchos representantes acá, operadores, etcétera. No es igual. Y la verdad que yo no sé cómo... por eso considero que la sentencia me parece que está bien dada. Usted supongo que no, pero... Nosotros nos basamos en... va a decir que no se ha aprobado? No se ha aprobado la reunión de Río, 1. Al contrario, se ha aprobado que no existió la reunión. ¿Ya? Bueno, yo disputo eso, pero digamos que no se aprobó. Eso. Entonces, porque no se aprobó la reunión... No se ha aprobado. Maiman dice que en 12 oportunidades él habló con Toledo. Una de ellas personalmente. Como que en 2 oportunidades. No, 12 oportunidades sobre estos temas. Era primero que íntimo de Toledo. Primero que le pidió, recíbeme el dinero, luego que le dijo, va a esta cuenta. ¿Maiman financió Toledo en su campaña? No.
Eso es lo que Maiman ha dicho, pero tampoco lo ha aprobado. Dice que dio 200.000 soles. Una campaña, 200.000 para una campaña. Pero no se ha aprobado las reuniones ni las conversaciones que tuvo. Es más, cuando le preguntan a Maiman, ¿y usted tiene alguna evidencia en sus conversaciones? El propio fiscal, Maiman, dice, bueno, por el tiempo transcurrido yo no tengo ningún documento, registro, no tengo nada. ¿En qué año dijo eso? El 5 de septiembre del año 2017, ante el fiscal en su declaración como colaborador. No tengo pruebas, le dijo, pregunta 12. Entonces, ¿cómo es que el colaborador dice que no tiene prueba de su testimonio y le tenemos que creer? Y peor aún, cuando ves que el testigo... Sí, pero en esta fiscalía pasa ahora te he escuchado en tu línea editorial. Pasa de ¿no? todo. Eso no quiere decir... Lo que está pasando con el equipo especial. Claro. Entonces, a mí me parece... Y es más, el trofeo de estos fiscales es, después de todo esto, que Toledo haya venido y que se consideran que es el logro. Cuando... Vamos a ver qué dicen cuando lo absuelvan. ¿En qué caso? En el caso Odebrecht. Porque en Ecoteva es bien difícil, ¿no? No, es que Ecoteva depende Usted de lo está Odebrecht. linkeando todo. No, es que en Ecoteva... Es muy difícil eso. Pero Diego, en Ecoteva han dicho, Bueno. la plata viene del negocio con Barata. Si eso no se prueba, si no hay actividad criminal previa, no hay lavado de activos. Tendrán que ver cómo le cobran a Pero Maiman el dinero se transfirió, ingresó. a las cuentas de Maiman, a 3 empresas. Ya. Y de ese dinero, por ejemplo, 1,5 millones entra a la cuenta de pero es Trelby. que usted se está enfocando netamente en irse por el lado del lavado de activos, netamente. No, es que en lo que es... Hay corrupción de funcionarios, hay aprovechamiento indebido del cargo. Sí, claro. Pero corrupción de funcionarios del presidente de la República. Sí. Por ejemplo, lo han condenado al presidente Toledo por el delito de colusión. El presidente de la República no puede ser condenado porque no es sujeto activo. El presidente de la República no interviene como representante del Estado en las negociaciones de una licitación pública. Bueno, en este caso... Hay un problema de atipicidad. Hizo una interferencia fuerte, ¿no? Para que no se cumpliera el conducto regular y abogada. Hubiese sido tráfico de influencia, ¿no? ¿Y por qué no hicieron tráfico de influencia? Bueno, yo no sé por qué porque no lo hicieron. habría prescrito. Pero no me puedes decir que no hay ningún delito en lo que hizo. Está ahí, es todo cuestionable. Y el dinero sigue ahí. Usted dice que no se va a transferir porque Costa Rica ya... Sí, la noticia que se dio es que las autoridades de Costa Rica... Ya, pero quiero entender y quiero que su posición quede en el récord. Entonces, digamos que no hubo ya. Entonces, estos millones que hay acá, de los cuales lo que quede, porque no sabemos lo que quede, usted dice que es sencillamente un negocio que Barata le propuso a Maiman al margen de Toledo. Nosotros creemos que Maiman siempre se hizo pasar como representante de Toledo para todo. Pero en algún momento necesitas la influencia de... No, lo que pasa es que nosotros creemos que lo que ha pagado Odebrecht no es porque la adjudica en la buena pro, sino es por una estructura financiera. Y esa estructura ¿A qué se financiera... refiere con estructura financiera? A ver, la obra tenía un costo de aproximadamente 800 millones de dólares los 3 tramos, ¿correcto? Sin adendas. En el papel. El neto. 800 millones aproximadamente. No tenía dinero Odebrecht. ¿Cómo ejecutó? Primero consiguieron que la CAF le preste 200 millones de dólares. Eso será para no poner de la suya, pero estaban tapados de plata. 200 millones le dio la CAF y el Estado peruano fue una especie de aval. Pero el cierre financiero, que era obtener los otros 600 millones de dólares, no era fácil. Porque es una obra a 15 años de recuperación. Y se crean unos certificados, los famosos CERPAO. Estos CERPAO le permitieron hacer el cierre financiero. Y con estos CERPAO, que son documentos por avance de obras que firma el Ministerio de Transportes, ellos lo colocan en los mercados como dinero y consiguen efectivo. Claro, eso es un negocio financiero. Esa estructura financiera se implementa en el gobierno del presidente Toledo. Sí, pero no es tan así. Eso es una herramienta legal que usted está, como buen abogado, urdiendo ahí. El negocio, aparte más lucrativo de todos, eran las adendas, ¿no? Después terminaba costando tres veces más. Las adendas han sido con los gobiernos siguientes, no con el gobierno del señor Toledo. Bueno, porque no dio el tiempo, justamente, pero justamente el que te No, permitió... es que esta obra no se podía ejecutar durante su gobierno porque tiene sus tiempos. Pero si inició, sí, y Toledo vendió, usted se acordará que vendió la interoceánica en su momento, como que iba a ser la salvación, y si ahora desfilan 100 carros ahí, por ahí es... Bueno, toda obra tiene pues un impacto y un gran proyecto, ¿no? Me alegra. Por eso aprecio estas entrevistas, porque el público puede sacar su conclusión y yo entiendo la tarea legal y esto demuestra que usted lo ve a su manera, yo lo veo a mi manera y la gente sacará su conclusión. Gracias por estar acá. No, doctor. Diego, muchas gracias por la invitación y siempre estaremos a la orden de la información con todo gusto. Bien, gracias, doctor.